Inclina tu oído, Señor, escúchame, salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillarlo de poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Pueden responder: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos. Les dejó al encargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos, se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel,
Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pueda recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Continúa hoy el mismo tema que hemos ido viendo estos días, que es estar vigilantes, atentos, y hoy con esta otra parábola. Para entender esta parábola hemos de entender lo que hacían los antiguos, y hay muchos documentos, tanto de Egipto como de Siria, de esta época, que nos hablan de que la gente rica, cuando se iba a otro país, y sobre todo cuando iban a Roma, el viaje, recordemos que los viajes en barcos solo se hacían en verano, por el temor a las tempestades, con barcos que eran tan pequeños y distancias largas, atravesar el Mediterráneo no lo hacían en invierno. Y eso hacía que los viajes muchas veces durasen 1 o 2 años. Claro, ¿cómo administrar a distancia? Pues era imposible administrar a distancia, así que dejaban encargados o algún amigo o alguno de los siervos de la casa que administrasen en su nombre pues sus propiedades. Y eso era bastante normal. Y con esta mentalidad de la época Jesús nos da esta parábola. Un hombre al irse de viaje llama a sus siervos y les dejó el cargo de sus bienes. A uno le deja 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual dice según su capacidad. Un talento era mucho dinero en aquella época. Un talento eran más de 30 kilos de plata y que representaban 6.000 denarios. Un denario era el sueldo de un día de un trabajador. Pues un talento venía a ser el sueldo más o menos de 20 años de un trabajador. 5 talentos, como se le da al primero, son 100 años de sueldo de un trabajador. Es bastante dinero. E incluso un solo talento, 20 años de sueldo, es dinero. Y dice, el que te recibió 5 talentos enseguida fue a negociar, ganó otros 5. Lo mismo el de 2, ganó otros 2. Y el que hace un hoyo, el que recibe 1 hace este hoyo en la tierra. Y dice que después se vienen y lo guarda allí, no hace fructificar ese dinero. Y viene el momento, dice que el Señor tardó muchísimo en venir. En el fondo aquí se nos está hablando ya del Dios mismo que nos da a cada uno de nosotros nuestros talentos, cada cual según su capacidad. Y el Señor tarda en venir, vendrá en el momento de nuestra muerte. Si no es que viene antes el fin del mundo, pero no creo que llegue de momento. Pero solo el Señor sabe el día y la hora, por eso estad siempre atentos, nos dirá el Señor, y nos lo ha estado diciendo estos últimos días. Y es curioso cuando se presentan cómo el Señor al que ha ganado 5, en el fondo no lo devuelve al Señor, sino que el Señor se lo regala. Has ganado 5, pues aquí, muy bien, pues aquí tiene los 5 y los otros 5, 10. Y él cuando llega al de 1, encima le da el 1 más. Y aquel que no ha dado frutos,
a ese le quita hasta lo que cree que tiene, se queda sin nada. Eso es una de las cosas de la gracia, típicas de la gracia. Quien responde fielmente a la gracia va recibiendo siempre nuevas gracias. El que no responde a la gracia pierde hasta esa gracia que el Señor le iba dando. Y aquí sale muy claramente dos temas. Por una parte, el tema de la salvación, es necesario dar frutos. Esto sale en tantísimas parábolas. Hay que dar fruto, y el fruto son las buenas obras y es la caridad. Si no hay buenos frutos en nuestra vida, los frutos de la fe, los frutos de la caridad, de nada sirve todo lo demás. Nos quedamos sin nada. Y aquel que hace esos frutos de misericordia acumula este tesoro en el cielo. Quien trabaja la gracia la acumula para la vida eterna. Y lo curioso, decíamos, uno es esto, uno es que todo esto es de cara a los dones que Dios nos da, de cara a la vida eterna, la gracia. Pero después hay el segundo problema, que muchos a veces, cuando ven esto, se medio escandalizan, sobre todo la gente muy rica. Dice, al que ha recibido los 5 talentos, mira, ha ganado otros 5, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco. Aquí lo poco, curiosamente, siempre que Jesús habla del dinero, aunque aquí está hablando en el fondo de la gracia, pero aquí estamos todavía en la parábola, en lo que habla del dinero, pues quien es fiel en lo poco, en el dinero, pues se le puede encargar las cosas importantes, que es la vida eterna. Es muy curioso cómo Jesús identifica la fidelidad en el dinero, que es poco importante, como necesaria y absoluta para poder heredar la vida eterna. Así, quien no es fiel en el dinero, en lo poco, no es fiel en lo mucho. No se le puede conceder lo mucho, que es la salvación eterna, que es la vida real de la gracia. Bueno, vuelve a decir lo mismo con aquel de los 2 talentos. Has sido fiel en lo poco, te daré un gozo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la vida eterna, el gozo del Señor. Y al otro, simplemente aquello que hemos visto 1000 veces en tantas parábolas y que a la gente le cuesta tanto de entender. No has sido fiel, se te ha dado y no has respondido. Muy bien, se le quita todo lo que tiene e incluso lo que cree tener. Es aquello que tantas veces hemos visto en las parábolas. La gente cree tener cosas, sobre todo los poco cristianos, algunos cristianos mal formados también, piensan que lo que tienen es suyo. No tenemos nada. Aunque en este mundo le llamemos propiedad a las cosas y estén inscritas en el registro de la propiedad, y aunque tengamos las cuentas bancarias a nuestro nombre, en el fondo no tenemos nada, porque en el momento de nuestra muerte se nos lo quedan todo. Y entonces viene todo el tema que hemos hablado 1000 veces, del que somos simplemente administradores de aquello que tenemos, porque en el fondo toda la creación, todo es de Dios y a Él se le debe todo. Por eso es tan importante con aquello que tenemos hacer el bien a los demás y usarlo sabiamente de cara a lo que Dios quiera en cada momento, y no en el puro egoísmo de la acumulación o solo de satisfacer nuestros deseos y basta. Porque si hacemos así no damos ningún fruto, y si no damos fruto no hemos sido fieles en lo pequeño, en el dinero, en las cosas. Y quien no es fiel en lo pequeño no puede entrar en el reino de los cielos. Seríamos este siervo negligente y holgazán. Y además aquí hay una cosa muy curiosa de este Evangelio, pero que es evidente en el mundo de hoy. La gente buena, buena de verdad, ve a Dios como un Dios bueno. La gente mala ve a Dios como un malvado. Y es lo que pasa también en este Evangelio. Este propietario, que es el propietario de todo el mundo, que es Dios mismo, ¿cómo le trata el siervo holgazán, el siervo que hace
Dice, Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras, recoges donde no esparces. Le está llamando ladrón, así de claro, al propietario, en el fondo a Dios. Dios es malo, así que no tengo por qué dar ningún fruto ante Dios. Todo es mío, yo soy Dios. No lo dicen hoy con estas palabras, pero sí con los hechos. Así que escondí tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. Pero lo mío es mío, lo tuyo aquí lo tienes. Pues bien, con que sabías esto, pues quitarle el talento, dárselo al que tiene 10. Al que tiene la gracia y los frutos de la gracia se le dará y le sobrará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. En el fondo, aquí lo que está diciendo es se le quitará hasta lo que cree que tiene, porque no tiene nada. Es un pobre desgraciado, y aquí desgraciado en el sentido pleno de la palabra, el que no tiene la gracia de Dios. Hay gente que a veces hoy se enfada por algunas palabras que tienen todo el significado. Cuando una persona no cree en nada es un desgraciado. Cuando una persona no cree ni en Dios, ni en la vida eterna, ni en nada, es un desalmado. O sea, el que cree que no tiene alma. Dices esto y se enfadan, llamarme a mí desgraciado, llamarme desalmado, pero si lo eres. Si eres el que tú mismo dices que no crees en nada, que no crees en la gracia de Dios, eres un desgraciado. Tú mismo dices que no existe el alma, que somos solo átomos y nada más, pues eres un desalmado, el que cree que no tiene alma. Y entonces, con que estos se enfadan cuando se dicen estas cosas, pero son la pura verdad. El mundo de hoy no acepta la verdad, porque no acepta a Dios, solo acepta el halago, la mentira, las falsas amistades para autoenriquecerse todos, pero nada más. Y el Señor nos pide tomarnos muy en serio nuestra vida, nuestros bienes, las cosas que hacemos, para que siendo fieles a Él y buscando el bien, podamos entrar con Él en la vida eterna. La Iglesia, como Jesucristo, está llamada a presentar ante el Padre la humanidad entera. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía presentamos a Dios las necesidades de todos los hombres. Oremos diciendo, Padre, escúchanos. Por los que ejercen alguna responsabilidad en nuestra comunidad, oremos al Señor. Por los misioneros que están en países lejanos anunciando el Evangelio, oremos al Señor. Por los que nos han ayudado a crecer en la fe, oremos al Señor. Por los que aún no conocen a Jesucristo, oremos al Señor. Por los matrimonios y por las parejas que esperan casarse próximamente, oremos al Señor. Por los maestros y educadores, oremos al Señor. Por los extranjeros que trabajan en nuestro país, oremos al Señor. Por los que entre nosotros habitan en viviendas en malas condiciones o no pueden comprar lo necesario para comer, oremos al Señor. Por todos los difuntos, oremos al Señor. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, oremos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales. Oremos al Señor. Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo, tú que eres la fuente de toda bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero si alguno oyentes en mi casa, una palabra tuya bastará. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Cuánto he esperado
pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.
Solo felicitaros porque es la primera misa en bastante tiempo que no se ha oído en teléfono. Y eso es importante que continúe así.